Gobernación, nosotros como Junta de Gobierno, como sociedad civil y como Consejo, no tenemos la posibilidad de observar cómo se invierte o cómo se gasta este recurso económico. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que a principios del año y a finales de año, lo que nos dicen es que administrativamente ya no hay recursos para hacer los análisis de riesgo, ya no hay recursos para hacer las juntas de gobierno del mecanismo de protección. Por esa razón, hay beneficiarios y beneficiarias que ya no pueden acudir físicamente a las reuniones. En este momento, por la pandemia, se hacen de forma virtual, pero lo idóneo y lo ideal es que la persona pueda sentarse con las personas, partes de la Junta de Gobierno, para reflexionar juntos y juntas cuál es la mejor forma de protegerles. Cuando el recurso, en este caso, es solamente administrado por la Secretaría de Gobernación, se invierte en otro tipo de emergencias y dejamos esta área completamente desprotegida. Ahora, lo que ha hecho el fideicomiso es, bueno, no se pueden desarrollar estas juntas de gobierno, no se puede acudir físicamente, al menos contamos con un fondo presupuestario a partir de un fideicomiso del cual nos garantiza que las medidas van a seguirse otorgando independientemente de las gestiones administrativas que pueda o no tener la Secretaría de Gobernación para poder garantizar el ejercicio. Sí quiero compartirles que con el fideicomiso no se paga un solo peso de salarios, no se paga un solo peso para viajes, eso sale de otro presupuesto directamente de la Secretaría de Gobernación. Con el fideicomiso se invierte exclusivamente, única y exclusivamente para adquirir bienes y herramientas que les pueden otorgar y darle a las personas beneficiarias la capacidad, dos capacidades, de seguir desarrollando su trabajo y dos, de salvar su vida. Y pues me gustaría darle la palabra a mis compañeros y compañeras del Consejo Consultivo, quienes también conocen muy a fondo el ser y quehacer del mecanismo y la importancia de mantener el fideicomiso o, en su defecto, crear una forma alterna que garantice el flujo pronto y efectivo del recurso económico para la vida de las personas beneficiarias del mecanismo de protección. Muchas gracias, querido Alberto, presidente del Consejo. Si te parece bien, vamos a hacer una primera, tratamos, o el acuerdo fue que esta reunión fuera lo más flexible posible. Lo que nosotros intentamos es poder escucharlos, poder entender sus preocupaciones y en lo posible poder construir de manera plural alguna decisión a propósito de esta minuta que hemos recibido Senado, que recibiremos como Senado de la Cámara de Diputados. Agradeciendo esta exposición inicial, yo les pediría, si son tan amables a mis compañeros senadores, pudiéramos escuchar a los integrantes del Consejo. Ya ha habido un acuerdo previo, digamos, para esto, pero avisándole a mi querida Claudia Naya, ¿no?, que si no tuviera inconveniente podemos escuchar a los compañeros del Consejo, además del presidente, y después podemos nosotros hacer algún tipo de señalamiento. Si no hubiera inconveniente, todos estamos de acuerdo. Muchas gracias, Alberto. Solamente si son tan amables a efecto de poder tener entendimiento de quiénes del Consejo estarían participando, de qué organización forman parte, de qué Estado de la República, y por supuesto agradecer a todos y cada uno de ellos. Si gustas, Alberto, tú llevar la conducción, digamos, de esta primera etapa para que podamos nosotros ser escuchas desde el Senado de la República de esto que es tan preocupante. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues bueno, doy la palabra a mi compañero Stefan Zimmer. Stefan Zimmer es un defensor de derechos humanos radicado en México y él colabora con una institución que ha trabajado muy de la mano históricamente con la Secretaría de Gobernación en temas de abrir el diálogo en situaciones muy conflictivas, cuando hay graves violaciones a derechos humanos, que es la organización Serapaz. Entonces, pues, Stefan, si quisieras compartirnos también o ampliar esta visión que tenemos como parte del Consejo Consultivo en el fortalecimiento del mecanismo y en las repercusiones que tendría la desaparición del fideicomiso sin crear una figura alterna que garantice el flujo efectivo de recursos económicos y las recomendaciones que tenemos como Estado mexicano en cuanto a garantizar la vida y la protección de las personas defensoras y periodistas. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, me llamo Stefan Zimmer, soy integrante de la Organización de Servicios y Asesoría para la Paz,
y bueno, aquí en este momento representante del Consejo Consultivo. Sí, Alberto ya comentó, digamos, las mayores preocupaciones que tenemos como Consejo ante eliminación y fideicomiso. Ahí también hay que mencionar que este fideicomiso está auditado periódicamente. Fue auditado en el año pasado por la Auditoría Superior de la Federación. En esa no se recomendó la eliminación del fideicomiso, sino muy al contrario, incluso el fortalecimiento, dotándole de mayor monto de recursos ante la deficiencia que ya señaló Alberto. Entonces, en este sentido, aunque bien puede que en otros fideicomisos hay digamos, problemas en cuanto a la transparencia, en este fideicomiso en la sanidad tenemos esta información en esta reciente auditoría. También mencionar que el tema de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha sido ya desde años de interés internacional. Entonces México ha estado en diálogo con otros gobiernos, otras instancias internacionales sobre este tema. En el último examen periódico universal de la Organización de Naciones Unidas en 2019 se realizaron muchas recomendaciones, 21 recomendaciones de ese examen periódico universal se dirigieron directamente al mecanismo y 17 de estas mencionan la necesidad de usar con recursos al mecanismo de protección. Todas estas recomendaciones fueron aceptadas por el gobierno mexicano. De igual manera, los relatores especiales de libertad de expresión, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaron la necesidad, ¿no?, de fortalecer el mecanismo. Y lo más reciente quizás, el diagnóstico de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha realizado el diagnóstico del mecanismo de protección, un documento de más de 400 páginas que fue encargado por el mismo mecanismo de protección y que contiene más de 100 recomendaciones. En estos también señala la necesidad de incluso fortalecer, ¿no?, los recursos económicos que se destinan al mecanismo. Más allá de esto, el fortalecimiento de la institución en sí, de los recursos humanos y materiales, ¿no?, que ya también señalamos que requieren un fortalecimiento. Esto también fue reconocido y aceptado, digamos, por parte del gobierno federal y se comprometió que se cumpliera con esas recomendaciones, lo cual hasta ahora en esta cuestión material no se ha hecho. También mencionar que, como seguramente también tienen conocimiento, se dirigieron ahora varias cartas de instancias internacionales con la preocupación por esta actual propuesta de eliminación del fideicomiso. Hay cartas de una serie de europarlamentarios, hay cartas de 2 cartas de distintos integrantes del Parlamento alemán, hay cartas de las organizaciones Amnistía Internacional y Brigadas de Paz, aparte de la carta que dirigió la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a la Cámara de Diputados. Todo esto relacionado con la preocupación, ¿no?, ese mismo. Entonces, mencionar que es un tema, digamos, altamente de interés internacional y con el cual hubo bastante diálogo y también cooperación internacional desde distintas instancias para el fortalecimiento del mecanismo. Hasta ahí. Muchas gracias, Estefan. Muchas gracias, Estefan. Y bueno, aunando a lo que dice el compañero Estefan, sí compartirles que desde diferentes perspectivas, la política pública más observada del gobierno en los últimos
3 sexenios es el mecanismo federal. Es una política pública del mayor interés a nivel internacional y ha sido observada en todos los aspectos. También por eso es la más criticada, afortunadamente. Asumimos que la crítica siempre es constructiva cuando se trata de fortalecer ese tipo de instituciones. Entonces sí quiero compartirles que ustedes como senadores y senadoras deben tener la tranquilidad de que si hay una instancia que está siendo mirada desde dentro y desde afuera, es el mecanismo de protección. Y ahora daría la palabra a mi compañera Lucía Lagunes. Lucía Lagunes es una defensora de derechos humanos, también es una periodista, directora de CIMAC, que es una agencia de noticias enfocada directamente a divulgar, promover y defender los derechos de las mujeres a partir de la herramienta de la comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenas tardes. Agradezco muchísimo pues la posibilidad de estar con ustedes. Afortunadamente se encuentran presentes la senadora Nestora y el senador Emilio Álvarez y Casa, ambos beneficiarios en su momento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo cual me parece nos puede ayudar también a entender la importancia de esta institución que se crea, como bien lo señala Alberto, como una respuesta a las graves violaciones de derechos humanos que vive México y que sigue viviendo en materia de atentados a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Me parece importante señalar que el mecanismo de protección es precisamente una instancia que, como indicador, nos sigue reflejando los retos que México tiene para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan seguir haciendo su tarea de defensa de derechos humanos y que la libertad de expresión siga siendo un derecho garante en nuestro país. También me parece importante señalar que hemos insistido también desde el Consejo y en alianza con otras organizaciones que estuvimos en la Cámara de Diputados, precisamente haciendo esta posibilidad de diálogo con las y los diputados para hacer entender la importancia de poder seguir garantizando precisamente que el mecanismo de protección cuente con los recursos suficientes para poder garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan seguir haciendo su tarea de manera segura y sin tener que arriesgar su vida por ello. Me parece fundamental que ahora que el Senado va a hacer la revisión, pues podamos establecer este diálogo con los argumentos necesarios para poder seguir construyendo y fortaleciendo no solamente el mecanismo, que como ya señalaron mis compañeros, es una instancia que está observada desde diferentes ámbitos, pero también es una instancia que ha sido reconocida a nivel internacional por precisamente el manejo de fortalecimiento para la revisión de los análisis de riesgo, para garantizar la perspectiva de género, que si bien no está implementada del todo, hoy contamos con una metodología que busca dar respuesta a estas recomendaciones que a nivel internacional ha tenido el mecanismo, cómo garantizar la perspectiva de género, la pertinencia cultural precisamente para las y los defensores de las zonas, de las comunidades indígenas que están enfrentando también situaciones graves de riesgo. Entonces, no quisiera abonar más en lo que ya han dicho mis compañeros, sino señalar y reiterar la importancia de garantizarle al mecanismo de protección una figura efectiva que responda a las necesidades que esta propia instancia tiene, sobre todo ahora que lo que hemos visto es un crecimiento de solicitudes para incorporarse al mecanismo de protección tanto de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se ven amenazadas sus vidas por la tarea que están realizando y por atentar contra poderes muy fuerte, tanto a nivel municipal como estatal y en algunos casos a nivel federal. Yo dejaría hasta ahí mi participación y
pues esperaré este diálogo que podamos tener con las y los senadores. Muchísimas gracias, Lucía. Ahora le daré la palabra a mi compañera Araceli Rodríguez. Para mí es un honor realmente que el Consejo Consultivo cuente con la participación de Araceli. Araceli es una mujer ejemplar, es una madre que por desgracia vive la situación de la desaparición forzada de su hijo, un policía federal que en este momento se sigue buscando, y justamente por esta exigencia de justicia y el trabajo que ella ha hecho como una defensora de derechos humanos, acompañando también a otras madres de personas desaparecidas, pues logró que varias personas criminales estuvieran en este momento pagando ya una pena por el delito que cometieron por la desaparición de su hijo. Y en este país, tristemente, exigir justicia, en este país, tristemente, garantizar verdad, repercute directamente en la vida. Por desgracia, mi compañera Araceli es una persona extremadamente cuidada por parte del mecanismo y también por parte de la Fiscalía General de la República, porque justamente esta exigencia de justicia, esta búsqueda incansable que tiene como desgraciadamente cientos de madres y de familias en este país, la coloca en un extremo riesgo. Ella, además de ser parte del Consejo Consultivo, ella es también beneficiaria del mecanismo de protección e insisto, ella no se está haciendo millonaria con este fideicomiso. Ella no está teniendo mayores insumos o una mejor calidad de vida. Ella lo que se le está garantizando es que pueda vivir y que pueda seguir buscando a su hijo que le arrebataron. Entonces, Araceli, si pudieras compartirnos tu historia, compartirnos la importancia para los defensores y defensoras que tengamos un recurso que tristemente sigue siendo insuficiente para intentar que se garantice tu vida y la de todas las personas beneficiarias del mecanismo de protección. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por tus palabras, querido presidente. Me invitan a seguir siendo mejor ser humano cada día. Muchas gracias, senadores, senadoras, por esta escucha, por este diálogo tan sensible, en el cual sí, efectivamente, lo que dice Beto es cierto. Por buscar verdad y justicia he encontrado atentados en contra de mi persona, porque finalmente mi caso es la desaparición de Luis Ángel, y por no dejar que me callaran, por alzar la voz pidiendo verdad, justicia y no repetición, estoy amenazada de muerte. Y tengo muchos criminales de la familia michoacana detenidos ya, algunos liberados por los jueces con sus malas prácticas que tienen de dejar en libertad a personas que se han cometido los hechos, y eso a mí me lleva a seguir teniendo más vulnerabilidad y a mi familia, porque estando ellos libres con las personas que yo me entrevisté cara a cara para suplicarles que me dijeran dónde estaban 7 policías federales y un civil, yo me he tenido que esconder a veces para que no sea una víctima más o una defensora más muerta por buscar verdad y justicia. Efectivamente, el tema del mecanismo de protección a personas beneficiarias, periodistas, defensores y defensoras, es un tema muy sensible del cual yo no percibo un peso, del cual realmente ni siquiera la comida me pagan cuando salimos a las reuniones, ahorita porque son virtuales, pero desde mi corazón, desde mi insistencia, desde mi terquedad por buscar verdad, justicia, he estado en estos procesos. Gracias a Dios logré tener a través de este proceso doloroso resiliencia, y no todas las madres o padres la podemos tener, porque el dolor no nos permite ver más allá de encontrar los cómo sí ante los cómo no. Es por ello que yo estoy alzando mi voz hoy. ¿Por qué? Porque este proceso, al quitar el fideicomiso, que como bien ya le dijeron mis compañeros, no estamos casados con ello, porque siempre hemos surgido a que sea transparente cómo se manejan los dineros, pero a nosotros como beneficiarios y beneficiarias del mismo
sí nos va a alentar mucho los procesos cuando tengamos, por ejemplo, una amenaza y que nos tengan que extraer de nuestro lugar de origen. Esto se va a tornar totalmente engorroso. ¿Por qué? Porque al extraernos, como no tienen un lugar real de a dónde nos van a poder tener para que no genere más más este proceso de peligro, pues nos llevan muchas de las veces a algún hotel mientras que nos buscan un refugio. Digo, hablo en plural porque es el caso de muchos beneficiarios y beneficiarias. Con esto de los dineros que no vamos a tener certeza de dónde van a estar ni quién los va a tener, puede ocasionar pérdidas de vida humana porque no hay una garantía de que nos extraigan al momento de que ya nos están balaceando la casa. Entonces sí es bien importante que ustedes como seres humanos, como senadores, como senadoras que hoy llevan nuestra voz a la tribuna del Pleno del Senado, les hagan ver para qué sirven esos dineros. Esos dineros sirven para salvar vidas, no para vivir lujosamente. Es para tener infraestructura en nuestras casas, para ponernos rejas, para ponernos protecciones, para ponernos cámaras de video, porque muchas de las veces, como a su servidora, le han llegado mensajes de amenazas hasta en madera, en hojas, dejan pegado cosas o flores, cruces de que me voy a morir. Y justamente yo siempre he dicho que prefiero vivir de pie que arrodillada. Pero esto no quiere decir que yo no tenga miedo. Tengo miedo por mí, por todos los beneficiarios y beneficiarias del mecanismo de protección federal, y es por ello que hoy quiero solamente que ustedes lleven la voz, que esto nos va a llevar a más lentitud, a más inoperancia y a seguir perdiendo vidas. Aquí dejo esto y un saludo a todos y todas. Gracias, Araceli, y mi compañera Atsiri Ávila, que es una defensora de derechos humanos y también muy dedicada a temas de comunicación en organizaciones de la sociedad civil en Guerrero, muy importantes como Tlachi, y parte también del Observatorio de Feminicidio a nivel nacional. Atsiri, si pudieras también compartirnos las implicaciones de la desaparición de la figura de fideicomiso. Sí, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, senadores y senadoras que nos acompañan el día de hoy, que nos han abierto este espacio. Justamente algo que nos caracteriza como defensoras de los derechos humanos no es la terquedad, sino justamente proponer, dialogar, generar acuerdos que contribuyan no solamente a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en particular, sino también a la sociedad en general. Recordar la lucha histórica que ha significado la creación de la ley y la creación del mecanismo, como decían, desde 2012, ha sido un logro histórico para nosotras como defensoras, como organizaciones de la sociedad civil, que ha beneficiado también pues, a quienes son agredidos por alzar la voz, por ejercer el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Fuimos el segundo país después de Colombia que creó este tipo de mecanismo especializado como una política pública o como una respuesta del Estado a una política que tuviera que ser más integral. Lamentablemente en México es la única herramienta, la única política pública con la que contamos con certeza a través de esta ley y a la que podemos acudir. Como decían en un principio, también México ha sido no solamente observado por las instancias internacionales en la materia sobre el mecanismo para ver cómo se está haciendo, sino también como una buena práctica de una política pública que se puede replicar en diferentes países, pero que al menos en la región latinoamericana somos los únicos 2 países que tenemos esta figura. Y bueno, el mecanismo no hay duda de que ha salvado vidas, como decían en un principio también mis compañeras del Consejo y compañeros, realmente conocemos los expedientes y sabemos que de esas 1,304 personas que están incorporadas, hay detrás una historia de vida, hay detrás también una historia de agresiones que pueden impactar no solamente a nivel individual, sino a nivel comunitario, a nivel familiar y a nivel de las comunidades, como decíamos. Decir también que quienes están ahí son personas que han pasado desde a lo mejor
una campaña de difamación y desprestigio, pero también allanamientos, vigilancias, amenazas de violación sexual, amenazas de muerte, incluso atentados con armas de fuego que pusieron en riesgo su vida. Hay personas que han salvado su vida y que a lo mejor pues no las mataron a ellas, que eran el flanco, digamos, pero mataron a lo mejor a uno de sus guardias, a uno de sus custodios que perdió la vida en el ejercicio de su labor. Nos ha tocado en este mismo año, en enero de 2020, una hermana de una víctima de feminicidio, pues le salvaron la vida cuando en una motocicleta 2 personas hicieron 6 disparos con armas de fuego, y el custodio, pues al momento de verlo, lo que hizo fue pedirle a la maestra que se agachara, y con ese acto, digamos, pues salvar la vida de esta persona y salvar la vida de él mismo. Como decíamos, es importante decir que no es algo perfecto. Nosotras mismas para eso estamos desde el Consejo Consultivo, para estar observando, estar fomentando la transparencia, estar impulsando la cero corrupción dentro de este fideicomiso. Estamos también por la pugna de que se diversifiquen los fondos, que no sea una sola empresa la que se beneficie de ello, que se aminoren los costos también. En el primer año de este gobierno federal, lo que nosotras hicimos fue, junto con las autoridades, lograr que se hiciera un cuerpo de seguridad, de protección federal, que se encargara también de proteger a las personas defensoras y periodistas, y que no quedara solamente en las manos o en la mano de una empresa, sino que el propio gobierno asumiera esa responsabilidad, y eso se hizo el año pasado, ¿no? Entonces creo que el compromiso es evidente de decir que se haga el mejor uso de esos recursos para que pueda impactar. Obviamente nosotras como defensoras, como periodistas, como organizaciones de la sociedad civil, pues lo que quisiéramos es que el mecanismo ni siquiera existiera, ¿no? Porque eso sería el reflejo de que pues no hay agresiones, pero lamentablemente las agresiones ahí están. El propio mecanismo en este año, en estos primeros 7 meses, ha documentado 276 agresiones contra periodistas y activistas, y eso, si hacemos cuentas, nos refleja que todos los días al menos hay una agresión contra una periodista o contra una persona defensora, y pues periodistas o personas que están ejerciendo su labor en contextos criminales, presos políticos, madres en busca de sus hijas e hijos, madres en busca de justicia después de un feminicidio, etcétera. Vemos también cómo lamentablemente, por ejemplo, artículo 19 ha documentado que si comparamos el primer semestre del año pasado con las agresiones contra los periodistas se han incrementado en un 80%. Entonces, realmente, más que fortalecer ahora el mecanismo, lo que estamos haciendo, lo que se está generando es su debilitamiento. Pero como decíamos, lo que nos caracteriza como organizaciones de la sociedad civil, y ustedes lo saben también, algunas de las senadoras y senadores que nos acompañan, es justo cómo encaminamos la necesidad de fortalecer al mecanismo a través de el diálogo de acuerdo. Sabemos que, por ejemplo, en el tema de los fideicomisos de deportes, pues a ellos les están dando 6 meses más, ¿no? Para decir, bueno, pues de aquí en lo que se ponen de acuerdo y ven qué funciona, qué no funciona, pues tengamos medio año más. ¿Por qué no hacer eso también con el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas? ¿Dónde está el compromiso también de parte del Congreso? Creo que eso es lo que queremos ver y tocar, ¿no? El compromiso del Senado de la República con quienes informan, con quienes contribuyen a problemáticas tan fuertes como lo es los feminicidios, la desaparición, la criminalización contra las personas que están en las comunidades defendiendo el territorio, etcétera. Entonces, pues este es un primer acercamiento, como decíamos, pero con la idea también de saber qué podemos construir, aunque sea, digamos, como decíamos en el caso de deportes, si se ha dado 6 meses, nosotros también estamos en esa disposición de decir, bueno, si no son un año, pues que sean 6 meses en donde podamos ver qué funciona y qué no funciona en el fideicomiso del mecanismo y corregirlo, pero no dejar a estas 1,000
304 personas en la indefensión y sin saber, sin tener certeza de cómo se van a manejar los recursos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Atsiri. Y pues bueno, sí compartirles que es un hecho y lo hemos vivido nosotros como consejeros, en que las últimas 3 administraciones federales que han administrado el recurso, no de las medidas, sino para que el mecanismo pueda ser administrado, nunca se ha terminado un año con el recurso suficiente. Es decir, las últimas 3 administraciones, la Secretaría de Gobernación ha sido incapaz de administrar de forma eficiente el recurso para garantizar que los 12 meses del año podamos terminar a bien una correcta administración y se pueda desarrollar al 100% el trabajo del mecanismo. Si pasamos este fideicomiso a la administración de la Secretaría de Gobernación, nos arriesgamos a tener un resultado muy similar, en que no únicamente lo administrativo se detenga, sino también se detenga la implementación de medidas. Es por esto que nos gustaría ahorita regresar la palabra a ustedes, senadores, senadoras, para que nos compartan qué tipo de reflexiones pueden tener a nivel legislativo que garanticen que no únicamente se diga que el recurso va a irse a las personas beneficiarias y que no nos alarmemos que el recurso va a estar presente, sino que efectivamente se creen los mecanismos legales, eficaces y efectivos para que no solamente sea un dicho en el Pleno, sino que sea una limitante legal el que no se puede invertir en otra cosa que no sea para salvar la vida de las personas beneficiarias del mecanismo. Insistimos, ahora son más de 1,300 personas, pero esto sigue sumándose. Mes con mes, nuevas personas, entre 15 o hasta 25 personas, se suman nuevamente a engrosar el número de personas que tienen que ser protegidas por el Estado mexicano. Y pues bueno, nos gustaría como regresarles la palabra a ustedes como senadores, como senadoras, y para también empezar el diálogo, pues mis compañeros que no han hablado, pero que también son personas extremadamente valiosas en sus aportes, Maurilio, Araceli Domínguez, para que podamos mantener ya un diálogo un poco más pues de ida y vuelta, ¿verdad? Más que expositivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, muy amable. Muchas gracias a Estefan, muchas gracias a Lucía, a Celia, a Chiri, gracias por sus palabras, por esta pues confianza de esta reunión con los senadores y las senadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Si les parece bien, le cedemos el uso de la palabra a la senadora Nestora, posteriormente al senador Álvarez y Casa y posteriormente a la senadora Claudia Naya. Si es así, es el de cada uno. Nestora, ¿gustas hablar? Bueno, creo al igual, bueno, primeramente, gracias por la invitación. Hace rato no escucharon mi saludo porque creo que el micrófono estaba apagado. Me da mucho gusto estar con todas y todos, mirarlos. Me complace mucho ser parte de esta conversación y que esta, pues aunque sea virtual, esta reunión se pudiera llevar a cabo. Y de verdad, ustedes saben que también en un momento yo estuve en el mecanismo de protección. Sé lo necesario que es. Yo creo que una de las personas más, ¿qué pudiera decir yo? Más interesadas en que esto siguiera o que continuara, pues soy yo, ¿no? Platicando con senadoras, escuchando todo lo que está pasando, todo lo que las compañeras de organizaciones sociales están denunciando. Sé que a muchas les causa preocupación. Yo quiero decir que estoy confiada que el mecanismo seguirá teniendo el recurso. Estoy segura que las personas que han estado
Como que se cortó la... Se fue la señal. Si les parece, en lo que recuperamos la señal de la senadora Nestora. Adelante, maestra Vázquez. Gracias. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Le agradezco mucho al Consejo Ciudadano esta reunión. Creo que es vital que tengamos estos procesos en este y otro momento. Si bien la Comisión de Derechos Humanos está representada por conducto de nuestra presidenta en las reuniones que tiene el mecanismo, y eso me parece muy saludable, creo que también es muy pertinente que nos encontremos de tanto en tanto para estas conversaciones. Justo el día que se aprobó la Ley General de Víctimas, se aprobó también la ley que generó este mecanismo. Fue parte de un proceso social de lucha, tanto de periodistas, de defensores, de defensoras y de víctimas. Literalmente tuvimos que tomar el Senado y la Cámara para que se lograra su aprobación. En el ánimo de la generación de una política pública para generar no solo la responsabilidad del Estado, sino para hacer realidad el derecho a defender los derechos humanos. De ese entonces para acá, ya van 8 años, y con dificultad y con obstáculos se ha ido construyendo este mecanismo. Ya regresó la senadora Nestora. Si quieren, yo hago pausa para que ella pueda continuar su intervención. Muchas gracias, Emilio. La senadora Nestora, ¿sí nos escucha? Nestora, ¿nos escuchas? Nestora, nosotros te vemos perfecto. ¿Tú nos escuchas? Espera, ayúdame tú. Ay, te escuchamos perfecto. Nestora, te escuchamos y te vemos perfecto. No, se nos fue otra vez la comunicación. Si gustas, senadora Lorenzi-Casa, y posteriormente no. Entonces, toda vez que esta lo que busca justo es este mecanismo de política pública, y ya se refirió al estudio de la Oficina del Alto Comisionado. También el mecanismo tuvo un trabajo muy importante con la intervención de Freedom House y algunas otras organizaciones que han estado apostando a su fortalecimiento institucional. Y como dijo Lucía Lagunes, yo fui beneficiario del mecanismo. Literalmente que yo no me imaginaba que en su promoción, en la discusión de la ley y la discusión pública, iba yo a ser beneficiario. Pero así fue, ¿no? Y ahora pues, son más de 1.300 personas beneficiarias. Eso, por supuesto, es un tema de una enorme complicación. Da apenas una aproximación del nivel de desafío que tiene el Estado mexicano. En los 2 últimos años, en el 2018 y en el 2019, y pareciera que vamos a tener que hacerlo en 2020, hemos interpuesto puntos de acuerdo, tanto lo individual como con Nestora, como la Comisión, para exhortar a que el mecanismo tenga los recursos eficientes y suficientes para terminar el año. Hemos hecho ese tema de discusión tanto en nuestra comisión como en el Pleno del Senado. De manera que estamos un poco al tanto de la precariedad, y por eso acompaño mucho la expresión que algunas y algunos de ustedes han dicho, que hay toda la preocupación fundada para que de retirarse el fideicomiso y hacerse el manejo ordinario del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, y quede entonces la dificultad de la garantía de la protección. Alberto Xicotenca, que por cierto participó en el proceso de la selección a la CNH con una intervención, en mi opinión, muy, muy destacada. Muchas gracias, Alberto. Ha reforzado esa idea. Yo soy partidario de que el fideicomiso se quede como está. Yo soy partidario que no sea modificado la ley. El fideicomiso se ha hecho como un blindaje para garantizar que no se tenga que estar justo todos los años peleando presupuesto
Este tipo de fideicomisos es un logro del trabajo de la sociedad civil, así como cuando la Ley General de Víctimas, de manera que haya un mínimo que garantice lo más vital y emergente. Escuchábamos el testimonio de Araceli, que justo como consecuencia de la búsqueda de su hijo, ha recibido las amenazas que ha recibido. Me parece entonces que el primer escenario, al menos de mi parte, es insistir en que este fideicomiso no desaparezca. La semana pasada, como les mencioné, hubo una reunión con el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Armenta, que al día siguiente dijo que tenía COVID. Entonces, los que estuvimos en esa reunión, ahora estamos en encierro para hacernos la prueba. Yo me acabo de hacer la prueba, afortunadamente estoy bien, pero todos los que estábamos ahí pues, estábamos en la misma, ¿no? Fue una reunión de más de 2 horas. Estaban víctimas, la gente de OSC, el espacio de la sociedad civil, algunas defensoras y defensores que ustedes conocen bien, gente de la comunidad artística, gente de la comunidad cultural, exbraceros. Y lo que nos dijo Alejandro Armenta fue lo siguiente. A partir de la comparecencia del secretario Arturo Herrera la semana pasada aquí en el Senado, se le manifestó la preocupación de varios fideicomisos. Él mencionó específicamente el Fondo de Atención de Desastres, el FONDEM de Desastres Naturales, y también mencionó el FORTASEG, el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, que es un recurso que se toma para municipios. Y mencionó que se estaban haciendo mesas de trabajo para analizar una propuesta que pudiera generar un fondo que tomara en cuenta las preocupaciones que se externaron en esa reunión, que tuvieran que ver con intervención multianual, que tuvieran que ver con la posibilidad de suma de fondos de otras fuentes, que tuviera que ver con garantizar que hubiera dinero disponible para emergencias. Armenta mencionó que esa discusión estaría en marcha y que sería una propuesta legislativa que saldría a la par que se aprobara la ley de ingresos. Se acordó instalar unas mesas de trabajo temáticas, ¿no? Separar víctimas, ciencia, arte, porque si bien todos son fideicomisos, no tienen la misma naturaleza, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues la vida está en juego, ¿no? Cuando una persona es amenazada y hay que sacarla donde está, como algunos de ustedes refirieron, o incluso los custodios o el personal de seguridad que acompaña ha perdido la vida. Digamos, son situaciones de emergencia y de urgencia. Tiene una naturaleza distinta a la de fondear una actividad que eventualmente, si bien es trascendental e importante, no va la vida en ello. Yo entiendo este fondo justo como un fondo de emergencia y de urgencia, donde literalmente la condición de vida va en ello. Pienso que esta condición donde el senador Armenta dio positivo en COVID nos va a generar un dilema, porque él es el presidente de la Comisión de Hacienda y esto punto va a turnar para allá. El Senado no tiene la responsabilidad en materia de la ley de egresos, tiene la responsabilidad en materia de ley de ingresos, pero toda vez que son cambios legislativos sí tenemos plena responsabilidad. Por ejemplo, cambiar los fideicomisos que vienen por ley. Ahí sí tenemos como Cámara Revisora toda la facultad. Yo lo que insistiría entonces es escenario 1, discutir tanto en nuestra comisión como en la Comisión de Hacienda o transmitir al senador Monreal, aquí está la senadora Nestor, ahí está la senadora Nancy, pedirles a ellas que también sean conducto para que en su grupo parlamentario se traslade esta petición, porque si bien es el Senado como colegiado, yo les pido que tengan en cuenta que las cosas acá se resuelven por votación, ¿no? Y que la mayoría legislativa pues tendrá la opinión, porque no es una votación que requiera votación calificada, es mayoría simple. En otras palabras, el destino de esto va a pasar por lo que Morena quiera que pase, Morena y sus aliados. No pretendo ser descortés, pretendo ser absolutamente claro con el hecho político que eso implica. Entonces yo le pido acá a la senadora Nestora y a la senadora Nancy que sean portadoras ante su grupo parlamentario y sus aliados legislativos
de la importancia de los testimonios que aquí han hecho. Cierto estoy que Nestora lo conoce en primera persona porque lo vivió y lo hemos hablado en varias ocasiones ella y yo. Conozco de su compromiso y de su participación y por eso igual está de más que yo esté diciendo lo que ahora estoy diciendo, pero no quiero dejar de subrayarlo porque la suerte que tenga esos fideicomisos va a ser lo que Morena decide. El plan B tendrá que ser la discusión con el senador Armenta, que ahora, como les he comentado, entra en una pausa para ver si por el tema de coronavirus, cuándo él podrá regresar. No obstante, podemos tener reuniones a distancia. Desconozco cuál es su estado de salud. He mantenido alguna comunicación con él telefónica y por chat y entiendo que está bien. Y el tercer escenario que creo que podemos retomar de lo que ustedes han hecho como propuesta es que se haga lo mismo que los fideicomisos que nos dieron como ejemplo en el tema de los deportes, que se difiera esta situación 6 meses, 1 año, para que podamos entonces tomar una decisión no definitiva en este momento. Retomo esa propuesta como propia en el escenario, yo diría no ideal. El escenario ideal es que no desaparezca el fideicomiso, pero en su caso lo pongo como plan B y el plan C dejaría la propuesta del senador Armenta. A mí me parece fundamental, creo que es importante que los colectivos se pronuncien, creo que es importante que el Consejo Ciudadano en particular también busque una reunión con la mayoría legislativa y hagan saber estas opiniones. Esta es una representación institucional, sin duda valiosa e importante, estamos todas las fuerzas acá representadas, pero también hay que hacerse cargo de la composición política del Senado, ¿no? Por nuestra parte, yo no tengo duda alguna, la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos, donde está la senadora Kenia, la senadora Nestora y un servidor, haremos todas las gestiones que a su caso corresponda, pero hay que hacerse cargo, pues, ¿no? de la composición política, ¿no? Y yo veo complicado el tema del fondote, por así decirlo, donde se haga un fondote, porque eso es justo lo que queríamos evitar con el fideicomiso. Se los digo con toda honestidad. A mí, en lo particular, no me gusta. Yo soy partidario de, en su caso, tengamos una mesa de trabajo específica, ¿no? Con la Comisión de Hacienda. Yo reforzaría la idea de la mesa, que hagamos una mesa bien con víctimas o bien con defensores y periodistas por la naturaleza misma, para que bien con la Comisión de Derechos Humanos, insistiendo con las otras comisiones, podamos darle seguimiento. Yo dejaría estas propuestas, ¿no? en la mesa, pero creo que sí sería muy importante, Presidenta Kenia, que podamos en su caso insistir al senador Monreal y al senador Armenta que como Comisión de Derechos Humanos podamos pedir, ¿no? una mesa igual, yo diría en 2 tenores, Presidente. Una mesa para víctimas, que yo creo que específicamente es materia de esta comisión, porque implica la modificación de la Ley General de Víctimas, y una mesa para periodistas y defensores. Propondría que tuvieran dinámicas separadas, Presidenta, porque creo que son, por su naturaleza, cosas distintas, aunque tienen puntos que se interseccionan. De manera que como conclusión de esta mesa pudiéramos llevar por conducto de nuestra Presidenta la solicitud expresa tanto al senador Monreal, a la Junta de Coordinación Política, de que podamos abrir estas mesas y si no hay condición física, hagámoslo así, ¿no? Yo propondría que nosotros como comisión le demos seguimiento en ese orden de ideas con independencia de lo que el Consejo por su parte pueda hacer o cada bancada con quien aquí está representando pueda hacer. Yo aquí dejaría mi intervención y les quedo muy atento para lo que haya que dar seguimiento. Cuente conmigo con toda intención y convicción para así hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Álvarez y Casa. Por supuesto, tomamos nota de los comentarios y si les parece, hacia el cierre vamos tomando algunas definiciones. La senadora Nestora está ahora conectada. Adelante, senadora, gracias. Están trabajando aquí, rompieron algo y se nos fue la señal un poquito, pero ya estoy aquí.
Disculpas, mil disculpas. Miren, yo, como lo decía el compañero Emilio, yo también estoy preocupada, me preocupa porque pues muchas organizaciones también me han buscado, incluso hemos platicado con la compañera Tsiri sobre este tema. Creo que lo que tenemos que hacer es tener un poco más de sensibilidad y platicarlo. Es importante, creo que hagamos un consenso, que tengamos una plática como senadores. Lo que proponían de platicar también con el coordinador Monreal, para mí está bien. Sé lo importante que es el mecanismo. Sé también que muchos de estos fideicomisos tuvieron otro rumbo y que hubo malos manejos y malos usos, pero también conozco el tema de las personas que están en alto riesgo, como son las defensoras, como son los defensores. Creo que eso, bueno, después de que lo conozco también, haya conocido casos, y yo propondría que sensibilicemos más este tema, y que tengamos esas mesas de diálogo, de trabajo con las víctimas, como bien lo proponían, y ver y buscar la forma de que esta parte no desapareciera definitivamente. Yo propusiera eso. Me gustaría que no desapareciera lo de el fondo que es para protección a víctimas. Es tan delicado, es cuando uno lo vive, y no tienes otra salida, principalmente en los pueblos, en las comunidades, o las indígenas o personas defensoras que están en este riesgo muy alto, porque una cosa es platicarlo y otra cosa es vivirlo, otra cosa es imaginarte y otra cosa es que tengas la amenaza directa y buscar un refugio, buscar la salida. Entonces nosotros que lo hemos vivido, creo que tenemos una perspectiva diferente del tema o en el tema, y la opinión a lo mejor va a causar ruido, pero mi opinión pues va contraria, porque creo que este fondo debe de permanecer. Este apoyo para el mecanismo debe continuar, buscar las formas o buscar opciones, y creo que eso es lo mejor que puede ser, que nos sentemos y que sigamos trabajando el tema, sensibilizando más que nada. Por ejemplo, si lo platicamos con el coordinador, yo creo que nos ayudaría mucho, pero si nosotros nos sentamos a platicar con las víctimas, que expongan exactamente sus experiencias, yo puedo exponer mi experiencia, pero como senadora creo que no me corresponde a mí, ¿no? Hay que escuchar a las demás víctimas, hay que escuchar a los demás, y esto creo yo que pudiera ayudarnos en esta mesa de trabajo tan importante. Para mí es importante y también urgente que se lleve a cabo. Y también creo que es impresionante que abandonemos a la creación de una política de respuesta a las víctimas, a los defensores y defensoras y a los periodistas. Sería bueno que ustedes puedan tender los puentes para el diálogo, para el acercamiento, y que lo que esté en la mano de nosotros como senadores, yo, por ejemplo, en el caso de ser parte de la comisión, pudiéramos, no sé, también tener alternativas, buscar estas opciones, y yo con mucho gusto, saben perfectamente que somos aliados, que yo estoy, pues ahora sí que del mismo lado que ustedes, con todo el derecho de reclamo. Yo me siento de la misma manera, porque conozco el tema, y pues bueno, yo solamente quiero ofrecerles eso, que sigamos trabajando, que si se da esta mesa de diálogo o de mesa de trabajo, pues poder estar y poder participar, poner mi granito de arena, y lo que en mí corresponde, quiero decirles que veo muy bien su propuesta, y pues adelante, vamos a continuar. Espero aportar mucho en esto, y que el resultado sea lo mejor para todos, que sea lo mejor para todos, tanto como para las víctimas, como para los defensores, y pues para nosotros también. Entonces, pues, gracias igualmente. Muchas gracias, senadora Nestora, muy amable. La senadora Claudia Naya. Gracias.
Muchas gracias, querida senadora Kenia. Muy pendiente de las participaciones de nuestro querido senador Emilio y nuestra senadora Nestora, pero particularmente de los comentarios que nos han hecho todos quienes forman parte del Consejo. Miren, a mí me preocupa que juguemos a la prueba y error y al ensayo constante en los mecanismos de protección a las víctimas, a los activistas. Si estamos como país, porque a mí me tocó pues ser diputada local cuando sacamos la ley de víctimas en el estado de Zacatecas, y esto fue en 2014, o sea, estamos a tiempos muy cortos de que tenemos una ley general, de que tenemos leyes estatales, de que estamos intentando consolidar un sistema, de que estamos intentando consolidar procedimientos, y claro que es importante que las fallas, que los errores, que las omisiones se detecten y se corrijan. Yo entiendo que ustedes tienen muy buena disposición y muy buena voluntad de que no se aferran a que sea este método, pero que se plantee otro que sea eficiente. A mí lo que me preocupa son los tiempos de implementación, sobre todo porque me ha tocado vivir cómo en el paso del tiempo, en la historia del tiempo, las cosas tardan en funcionar, las cosas tardan en ser una realidad. No es simplemente aprobar una ley y al día siguiente este nuevo mecanismo o los nuevos protocolos ya estén listos para la implementación. Lo cierto es que no es así. Entonces, esa es una de mis preocupaciones, y la otra es la legislación en cascada. Casi siempre, y todos los que han sido diputados locales acá saben que cuando sale una modificación a ley general, inmediatamente los congresos locales quieren hacer lo mismo. Entonces me preocupa también que los fondos de búsqueda locales y que los fondos de víctimas locales, que los fondos de periodistas locales también se empiecen a extinguir en las entidades federativas, porque si de necesidades presupuestarias estamos hablando, pues los estados están peor que la federación. Entonces, como argumento, no vayan a querer tomar eso también las entidades federativas y no podamos detener algo que ha costado tanto o que costó tanto trabajo construir. Entonces, yo valoro mucho la postura de Nestora y su compromiso de intentar pues que defendamos en la manera posible que los fondos permanezcan, que si existen acusaciones de desvío de recursos podamos llamar a comparecer al fiscal, en eso estén de acuerdo los compañeros senadores, compañeras senadoras, para ver en qué procedimiento van las carpetas de averiguación contra todos aquellos quienes hayan hecho mal uso de los fondos y de los fideicomisos, porque lo cierto es que se tiene que sancionar a quien haya cometido algún acto de corrupción o de desvío o de malversación de los fondos públicos. No tenemos que acabar con los programas, no tenemos que acabar con los fideicomisos, no tenemos que acabar con los fondos porque hubo actos de corrupción. Lo que tenemos que hacer es sancionar la corrupción para que la impunidad no se siga convirtiendo en un hilo que va potenciando por la corrupción. Creo que esa es la solución y no el cambio de modelo o de método que hasta ahora, por lo que veo, por lo que exponen, les ha funcionado. Entonces, pues yo estoy a la disposición. Gracias, Kenia, por la invitación. No soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos, pero saben que siempre me tienen como aliada en el tema. Mi compañera Silvana Beltrones, que es la integrante de la comisión, está ahorita en la exposición de Hugo López-Gatell, entonces estoy aquí un tanto cuanto, claro que con toda la convicción, pero un tanto cuanto también de relevo con Silvana. Me tengo que ir a otra reunión que tengo ahorita, pero cuentan con mi apoyo, con mi solidaridad y sobre todo dispuestísima a trabajar en equipo con mis compañeras senadoras y senadora aquí presente para hacer la tarea que nos toca. Muchísimas gracias a la senadora Claudia Anaya, gracias por su acompañamiento, muchas gracias por su sororidad constante. A la senadora Nancy Sánchez, si es tan amable, senadora, gracias. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, los saludo desde el norte, acá todavía es de día, son las 11:30 de la mañana. Y agradezco enormemente la posibilidad de conocer a quienes son parte del Consejo Consultivo, de escucharlos, de escuchar sus preocupaciones, que también son las nuestras. Coincido totalmente con la senadora Nestora en que, por supuesto, que pueden contar con el grupo parlamentario para adentrarnos más, incluso, ¿por qué no pensar que hasta mejorar las formas? Se los comento, yo estaba leyendo un documento que es una investigación de Fundar.org del 2018, y me llama mucho la atención que en todos los años marcan, y si me envían un correo electrónico, se lo puedo enviar a Jicotenca,
que fue el primero que participó de parte del Consejo Consultivo, donde hay incluso marcan un subejercicio del fondo que se destinó para el fideicomiso. Esto a mí me habla de que tal vez el atorón, la lentitud y el tedio pueda estar en la burocracia y que no puedan tener ellos los recursos suficientes por la lentitud de la burocracia. También me llama la atención y me agrada el hecho de que ellos no están en contra, los integrantes del Consejo, de buscar algún otro esquema, ¿no? Un esquema para un manejo más ágil, más transparente y evitar precisamente este tedio burocrático, cambiar el esquema, porque no sin desaparecer los apoyos. Al contrario, creo que en este caso, como bien lo dijo el senador Álvarez y Casa, la naturaleza es distinta y necesitamos ser muy rápidos y muy ágiles en ese sentido. Y me quedo con el compromiso que hizo el secretario de Hacienda, el maestro Arturo Herrera, que dijo que no todos los fideicomisos iban a desaparecer. O sea, precisamente para eso nuestra participación y nuestra aportación, que no se detenga, que se pueda cambiar el mecanismo, pero que no se detengan los apoyos. Pero es importante también, si me permiten comentarlo, que si bien es cierto, esto es una reunión de trabajo para conocer las inquietudes del Consejo, que sepan que estamos en la misma sintonía, también es importante que salgamos con un solo mensaje, que esto no está dicho, no está concluido, para que de manera colegiada demos el mismo mensaje hacia afuera, que nos cause inquietud, ¿sí?, en el resto de los integrantes, y en esto el Consejo Consultivo creo que nos puede ser de gran utilidad. Yo estoy para servirles y para ayudarles, igualmente preocupada, pero más bien ocupada, incluso optimista de que incluso se puede mejorar mucho más el esquema para que ustedes puedan tener acceso a los fondos. Gracias, Presidenta Kenia. Muchísimas gracias a ti, querida senadora. Gracias por este espacio. La senadora Nancy Sánchez es una de las dos senadoras que se han integrado a la Comisión de Derechos Humanos y bueno, esta es bienvenida pública a la Comisión, senadora Sánchez. Muchas gracias. Cómo pueda que le pueda